La respuesta de Puerto Rico es no queremos bases aquí, no queremos bases. No las queremos, ok. La respuesta de los demócratas es no queremos los militares aquí. Mientras tanto, dame fondos federales, dame chavitos del gobierno federal, aumentame la aportación de Medicare. Está chévere. Tú sabes, y no les voy a decir, pero la verdad es que está, o sea, la perspectiva nuestra es una perspectiva tan favorable para nosotros y no desde la perspectiva del otro, que así no se gana. O sea, tú no ganas nunca si no tienes una perspectiva del otro, si no empatizas, si no te pones en el lugar, okay, ¿cómo lo ve el otro? En este caso, ¿cómo lo ve el socio? En este caso, o ¿cómo lo ve el dueño? Luis, mi perspectiva es que si nosotros nos pintamos de esa forma, no podemos esperar, por el contrario, o sea, yo no creo que podemos esperar entonces que el presidente, de hecho, y voy a terminar ahora con este planteamiento, recientemente J.D. Vance hizo unas expresiones que me parecieron más unas expresiones primaristas contra Marco Rubio que otra cosa, planteando que el que está dispuesto a defender lo que es ser americano incluye el estar dispuesto a tener bases militares y a vestirse con uniforme militar. Obviamente porque él es un ex militar que tiene familiares desde la guerra civil de los Estados Unidos como militares y Marco Rubio no. Así que obviamente Marco Rubio es un recién llegado a Estados Unidos para fines prácticos, ¿no? En comparación con Vance. Me parece que parte de la visión del grupo MAGA es esa, es el grupo, y ese grupo está en un conflicto con el Partido Republicano tradicional. ¿Quién gana ese por el espíritu de MAGA? ¿Quién gana? Te escucho. Vance, y yo creo que Rubio mismo ha aceptado eso. Pero en cuanto a lo que hablábamos ahorita de la militarización y el intervencionismo y todo eso, Jay, hay una diferencia, y esto no se ha cubierto mucho, creo que tiene que ver mucho con lo que está pasando en la Junta Fiscal, aunque prefiero, ¿verdad? Prefiero no especular, pero hay una lucha interna en el trumpismo entre no quiero decirle los cubanos, pero los cubanos y los magas. Y digo los cubanos porque hay un grupo... Díaz Balart acaba de recibir los 4 tiros de Roger Stone. Los cubanos se han convertido en una parte, en el grupo más vocal de lo que era el Partido Republicano antes, más agresivo militarmente, un poquito más fiscalmente hasta cierto punto conservador en algunos temas, libre comercio. Rubio se ha convertido un poco en el portaestandarte de esa ala del partido, porque esa siempre ha sido su ala, o sea, por su electorado, por su identidad, porque es su postura, ¿no? Y entonces Vance es del trumpismo, ¿no? Aunque empezó en el otro lado, ha sido un miembro del trumpismo. Vance es una persona menos intervencionista, más militarista, más proteccionista. Yo creo que Vance tiene su dedo en el pulso del Partido Republicano mucho más que Rubio, aunque creo que Rubio muy hábilmente ha decidido medio endosar a Vance y dejarlo operar, y creo que Rubio se convertiría posiblemente en una figura vicepresidencial para Vance, porque les permite unir el partido. Yo no creo que Rubio rete a Vance, porque yo creo que Rubio está muy cómodo sabiendo de que Vance, siendo el vicepresidente del presidente, es el más fuerza que tiene. Pero en cuanto al intervencionismo, no olvidemos que Rubio no solamente papeleta bien difícil de derrotar. Sí, Esa papeleta sí. Vance-Rubio. Sí, porque Vance, no sé si recuerdan en el debate vicepresidencial, Vance había cogido golpes de la prensa por meses. Cuando llegó al debate vicepresidencial, se echó en el bolsillo a Tim Walz de una manera que, digo, yo no sé dónde sacaron a Tim Walz, de la gobernación de Minnesota. Pero esas son las ideas que suenan bien en los arcas de Noé, pero no funcionan en el mundo Te puedo real. ser honesto, Tim Walz para mí fue exactamente Sarah Palin de John McCain. Alguien que en un momento dado sonaba popular y deja aprovecharla porque tiene momentum, pues. Y eso duró Bueno, mismo necesito una mujer, necesito un hombre, el opuesto, ¿no? Kamala necesitaba un hombre blanco, y pues aquí apareció el hombre blanco Tim Walz, que nos va a traer los hombres blancos del arca de Noé, pero no funcionó. Yo lo que sí pienso es que Rubio está impulsando mucho este tema de regime change, porque las comunidades latinas de Florida, que es un estado decisivo para el Partido Republicano, en voto, en apoyo congresional y en recaudación de fondos, hay mucha decepción con Trump por el tema migratorio.
Entonces, pues, pues Rubio dice, mira, Trump, vamos a contentar a esto, a los inmigrantes cubanos, venezolanos, colombianos, etcétera. Vamos a hacer este show aquí en el Caribe para que parezca que estamos poniendo presión y a la misma vez ponerle presión al presidente de Colombia, que ha hecho un poco de coqueteo con China, que no ha caído muy bien en Colombia para nada. Su propia gente lo dejó solo. Pero hay algo ahí, Jay, que yo creo que no se está viendo, que es que Vance no está de acuerdo con esa política. Hegseth tampoco es de muy de ese bando. Y yo creo que Trump no va a intervenir en Venezuela, me puedo equivocar, pero yo no veo a un Trump interviniendo en Venezuela a menos que sea una cosa tan fácil que sea mandar un helicóptero a llevarse a Maduro y sacarlo, como hicieron con... Pero yo no veo a Trump haciendo lo que hizo Bush con Noriega, de meter la fuerza, atacarlo, conquistar el país, llevarse a Noriega y devolvérselo a la gente. Eso no, yo no lo veo. Y no lo veo porque Panamá es pequeño y ya tenía una base militar americana. Venezuela es muy grande, tiene jungla, tiene llano, tiene montaña, tiene de todo. Y yo no me Tiene imagino a Estados guerrillas Unidos. en Colombia, pero ciertamente que cruzan y cruzan. Es bien complejo, no es necesario. Yo creo que sí lo que Estados Unidos va a tratar de insistir es en fortalecer la posición de la oposición al presidente Petro en Colombia. Y yo creo que Estados Unidos va a continuar haciendo intervenciones militares no contra gobiernos, sino contra los carteles. Así que a mí no me sorprendería que Estados Unidos le meta 3 misiles a Venezuela, a un cartel de drogas allí, o a alguna localización de guerrilla, o centro de distribución de narcotraficantes, porque ya Trump, por órdenes ejecutivas, ha aplicado las normas extralegales en contra del terrorismo al narcotráfico. O sea, en los años cuando Bush hijo fue presidente, se crearon un montón de mecanismos legales a nivel de Estados Unidos, pero ilegales a nivel internacional, donde el gobierno de Estados Unidos básicamente asume la capacidad de intervenir militarmente en cualquier lugar. Y eso le da mucha autoridad al presidente y al Congreso al presidente de intervenir militarmente en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en América Latina y en México. De hecho, gran parte de las dificultades que está teniendo el presidente de México con Trump es que a pesar de que ella ha hecho prácticamente todo lo que Trump pide, la cosa no ha corrido bien. Y el Trump sigue pidiendo más intervención y más intervención. O sea, Luis, no es fácil el ambiente para Latinoamérica. no lo es, pero también hay que entender que el mundo es, o sea, hay una multipolaridad. Y ahora había un superpoder, ¿verdad? Y sé que tú y yo hemos discutido antes sobre el tema de Francis Fukuyama y el fin de la historia, que después escribió, ¿verdad? Porque para ser justo, ¿verdad? En aquel momento se veía como que esa sería la posición, pero nunca se logró que China entrara realmente a un sistema relativamente democrático. Al revés, ocurrió un capitalismo de Estado y con la tecnología se pudo reprimir aún más a los opositores. Y lo cierto es que hoy estás empujando a la gente hacia China, inevitablemente, porque para mí el ejemplo de Groenlandia es tan burdo. O sea, yo entiendo la posición de Estados Unidos con Groenlandia. De hecho, Dinamarca le está diciendo, mira, pues es que tú puedes poner las bases que tú quieras allí, es que tú tienes allí una base, que tú puedes, o sea, nosotros podemos llegar a negociaciones razonables aquí. Pero Trump está obsesionado quizás porque es una persona de bienes raíces, un tipo de real estate, un constructor, y él ve todo como mi terreno, ¿no? Mi territorio. Y mi territorio incluye a Groenlandia. Entonces, la posición de él, además de los minerales y demás, obviamente sabemos que las rutas y los canales de transbordo son súper importantes cuando eso se deshiele y por tanto será, ¿verdad? Quien domine esa zona tendrá muchísimo dinero y ahorrará trillones de dólares de intercambio comercial. Entiendo perfectamente eso. Sin embargo, es empujar a la gente hacia China, porque pues igual que pasó con Cuba y la Unión Soviética, o sea, si tú me vas a matar a mí en la bahía de Cochino, la invasión que se hizo de Estados Unidos a Castro, pues ¿qué le quedaba a Castro? Pues tenía que aliarse con el único que podía protegerlo, que en este caso era la Unión Soviética. Y lo mismo está pasando, o sea, tú ves lo que está pasando con Narendra Modi, lo que está pasando con Lula da Silva, es obvio que hay un giro. De hecho, hasta Erdogan estaba en la reunión. O sea, Erdogan, el de Turquía, de la OTAN, estaba allí en la CSO
reunido allí con Putin 4 días, Claro. y ellos no son amigos. Pero Jay, es que estamos en el 2025. Nosotros tenemos que decidir, como siempre hemos decidido, y nuestra posición geopolítica, los puertorriqueños siempre hemos sido parte de, ¿verdad? Desde 1898, parte de Estados Unidos, para fines de nuestra soberanía internacional. Y hay gente que, porque simpatiza con estos lugares o siente que que le sacaremos más provecho a ser neutrales, se opone a esa posición y lo esconden y lo disimulan y le dicen que si es Vieques, que si los bombardeos y buscan 20 excusas, pero al final Puerto Rico tiene que decidir cómo va a participar en el mundo, si va a ser como dentro de la Constitución de los Estados Unidos o fuera. Y el que piense que es afuera con los beneficios de estar adentro, pues ya Trump ha demostrado que eso no existe. Porque, como tú decías ahorita, y yo creo que pocas Sí, o sea, veces se en la habla era así. de Trump. Sí, Luis, Sí, perdóname, repítelo. no, que pocas veces gente lo plantea con la claridad que lo planteaste, porque creo que la gente, sobre todo en el Partido Popular, no quieren ofender. Y entonces empiezan, no, porque entonces no quiero que los soberanistas o los otros, qué sé yo, y eso yo creo que ha matado al Partido Popular, ese culipandeo de si El que somos no es, parte de Estados Unidos o no. el que no es, todos caben aquí. Claro, porque es lo mismo. Entonces, si yo quiero tener a Julio Muriente diciendo, que lo admiro muchísimo como analista, si yo quiero tener a Julio Muriente diciendo que los populares no son tan malos, pues está bien, pues a lo mejor tienes a Julio Muriente, pero perdiste el gesto de la gente, sobre todo los jóvenes que no recuerdan a Muñoz Marín y no saben lo que es Muñoz Marín y no, pues no existe para ellos ni Hernández Colón ni nada de eso. Y entonces, pues en la ausencia de un recuerdo, de una figura grande que ellos puedan decir, pues el tipo me caía bien y estoy aquí, pues entonces, pues lo que se ha convertido en un partido en ese momento, de verdad, yo creo que eso ha cambiado, pero era una cosa como amorfa, porque entonces tenías una gente con sentido común que decía, pero ¿por qué vamos a irnos por el lado de esta gente, de independencia? Y tenía gente que decía, no, es que tenemos que tener a los independentistas contentos. Mira, yo no tengo problema con, o sea, yo al contrario, yo creo que todo el mundo tiene derecho a participar. ¿Sabes dónde hay muchos independentistas? En Texas. Hay encuestas que hasta 30% de los tejanos apoyan la independencia. Pero eso es de la boca para afuera. Ahora, si vamos a estar con banderas soviéticas marchando por las calles de San Juan y diciendo que Puerto Rico debe ser libre, oye, porque bandera soviética, Dios mío, pero dale. Si nosotros No, pensamos, es que a mí me parece tan interesante siempre que uno escucha eso, porque es como, sí, porque en China le encantan los inmigrantes, en Rusia tratan a los inmigrantes súper bien, sí, porque rápido viene el tema del racismo y el tema de, y yo me quedo como que gente, mala mía, pero búscate cuántos de los rusos son inmigrantes, y no solamente Rusia, búscate Jay, en en China, o sea, Europa, yo sé, Estados Unidos, y yo creo, y yo o sea, sé que Estados Unidos no es perfecto, y yo creo que tú estás claro de eso también, claro, un montón pero de yo creo críticas, que todos los la días le hacemos diferencia, críticas. la diferencia entre Estados Unidos y el resto del mundo es que Estados Unidos trata, y no siempre con el mejor de los resultados, pero Estados Unidos trata de ser un lugar que asimila a la gente. De hecho, si el Partido Republicano no hubiera aceptado a todos los católicos y a todos los hispanos que ha aceptado en los últimos 40 o 50 años, no habría partido republicano, no existiría. Pero, ¿qué pasó? Que la definición de lo que era ser un americano evolucionó con el tiempo y el Partido Republicano atrajo hacia sí un montón de gente que antes eran demócratas, cuando Nixon y cuando Reagan y sobre todo ahora con Trump. O sea, Ok, Luis, los pero de hispanos, Jay, nuevo, en Puerto Rico, by the way, Jay, estamos hablando. Si yo no sé si el PIB hace encuesta, pero yo quisiera que ellos midieran qué por ciento de la gente que votó por Juan Dalmau votó por Donald Trump en la papeleta de preferencia presidencial. Porque si hicieran eso, yo creo que se van a llevar una gran sorpresa. Te digo más, de los electores menores de 40 años, de 40, y yo creo que eso tú lo ves en tus redes a cada rato, mm, los electores ¿eh? menores de 40 años, el apoyo a Donald Trump en Puerto Rico es sorprendente. Lo que Lo pasa es que es. Y en los los estados demócratas, también, by the way. pero los demócratas barren en Puerto Rico en los 60 plus, que son 2/3 partes del electorado. O sea, en los viejos, ¿verdad? Con mucho respeto, pues Trump no pega, pues los gente mayor es demócrata. Pero en los 40 under, que son los que están subiendo, los que van a dominar, yo no estoy tan seguro de que
de que el Partido Demócrata tiene tanta fuerza, y yo creo que el PIB está cometiendo un error en polarizar este asunto de las militares, los americanos y qué sé yo, porque recuerda que la gente que se fue con Juan Yo del difiero, 20 al 24 mi son impresión, los del Luis, es número. que mi impresión es que el PIB ha decidido volver a ser el partido tradicional independentista con Juan Dalmau, y que Juan incluso ha decidido que ese va a ser su rol, porque es obvio que ha decidido, o sea, tú irte a reunirte con los congresistas y plantear con quiénes te reuniste, ¿verdad? Y publicar las fotos y demás, y admitir que hablaste sobre el tema del estatus y demás, pues, a moverle esta idea no fue, o sea, obviamente. A hacer un proceso que termine siendo Puerto Rico Estado no fue. So, mi impresión es esa, pero independientemente de eso, ¿verdad? Eso es otra conversación. Mi planteamiento aquí, o de la realidad política, es que tú tienes hoy a una gente que no ve la verdad política. Y te voy a plantear el mejor ejemplo para mí. La Junta. Yo escucho a la gente ahora que antes demonizaba a la Junta, ahora decir que esa Junta era lo mejor del mundo. Adiós, pero ¿en qué? Y que la Junta nueva de Trump va a ser diabólica, demoníaca. Pero ¿en qué quedamos? O sea, entonces, ¿cómo tú puedes hacer eso y no perder credibilidad? Porque, modestia aparte, hubo gente como yo que decíamos, mire, nos guste o disguste, hay que aprovechar esta junta, aprovechemos esta crisis, aprovechémosla. O sea, yo escribí columnas de este tema por años en el Nuevo Día, cuando estaba de columnista en el Nuevo Día. O sea, y planteaba, mire, Primera hora. y en primera hora también, pero eso fue antes de estar en la Junta, cuando llegó a la Junta. Entonces, ¿qué pasa? Y planteaba esto y lo hablaba al aire y me decían colonialista y me decían que yo estaba hecho o sea, como es el abogado de la Junta. Aníbal hacía programas completos hablando de mi posición sobre el tema de la Junta y que yo me había convertido en un tipo juntero. Y yo decía, bueno, pero es que, gente, si estamos en quiebra, no nos queda de otra que, en vez de estar en confrontación, estar en colaboración para con cooperación salir de esta situación. Porque las ganas mías de que yo quiebre y el gobierno federal me rescate. Las ganas mías de que yo quiebre y papi me siga soltando chavo y que el tribunal federal me pida no pagar la deuda mientras yo sigo viviendo la vida de jauja. Seguro. Pero es que la vida no es así. El mejor ejemplo fue el tema de las pensiones. La junta que ahora defienden era la junta que quería cortar las pensiones porque sí, porque, paréntesis, Andrew Biggs, que, by the way, es un republicano de los de antes de Trump y se fue molesto por lo de Trump. Andrew Biggs toda su vida ha defendido que cortar el seguro social, pues entonces su postura es en contra de las pensiones. Y él decía que había que cortar las pensiones. Se escondían detrás de que si los precedentes y qué sé yo. O sea, tú te hablas de la Junta. Yo creo que en Puerto Rico, por diferentes razones, y yo creo que es porque no hay suficiente masa crítica en la audiencia, porque pienso que hay un montón de gente que simplemente quiere escuchar lo que les cae bien y no lo que es, y sobre todo los más vocales, pero realmente nuestra relación con los Estados Unidos, con sus defectos y sus virtudes, sus mejoras, sus desmejoras, nos ha convertido en el lugar más próspero de América Latina. Lo que pasa es que cuando viajamos, por ejemplo, yo estuve en Monterrey esta semana pasada, y Monterrey está brutal. San Pedro es una chulería, me encanta. Es más, hasta pensaría mudarme. Pero cuando tú vas al museo de allí, que es financiado por el gobierno de Estados Unidos, de México como tal, no de Monterrey, de Nuevo León, del estado. El museo lo que está diseñado a hacer es a convencerte de que México es la cosa más grande del mundo, porque cuando tú ves la geografía de Nuevo León está rodeado por montañas en un lado y aquí tiene Estados Unidos. Entonces es o comerse con Estados Unidos o no comerse. Así que México tiene que estar todo el tiempo convenciéndolos a ellos de que ellos son mexicanos, que son parte, etcétera, etcétera. Pero saben que ese que es el motor económico de México ahora mismo, sobre todo en la parte industrial, depende de su relación con Estados Unidos totalmente. Pero aún así, cuando tú vas a los números demográficos de ingreso per cápita, Puerto Rico le lleva una ventaja de 2-1. Lo que pasa es que cuando nosotros viajamos, pues vamos a los lugares turísticos chéveres y vamos a España, tú sabes, vamos a Madrid y dices, esto es una chulería. Claro, porque el empleado promedio en España se gana $1,500 al mes.
Y entonces tú puedes irte allí a tomarte el cafecito y el chocolatito de la chocolatería San Ginés y te cuesta bien barato porque los obreros están cobrando un salario de hambre que tú jamás cogerías. Y entonces, pues nosotros nos autoengañamos diciendo, no, vamos a estos lugares. Y es que en Bogotá es maravilloso, pero en Bogotá el salario mínimo son como $500 al mes. Entonces, claro que es maravilloso. República Dominicana es la misma, Punta Cana, etcétera. O sea, tú vas a nosotros nos hacemos estas burbujas y decimos, yo soy el más que viaja, yo conozco el mundo, yo viajo y voy aquí y tú ves los edificios subiendo, ¿y cuánto tú crees que eso? ¿Y tú crees que la gente como tú en Puerto Rico puede pagar esos apartamentos allá? Y puede vivir así como un pachá. O sea, es una disonancia cognitiva porque estamos todo el tiempo buscando, y por eso es que existe lo que le llaman los economistas el middle income trap, porque uno empieza a creerse que es rico ya, y entonces cuando empieza a dejar de competir agresivamente como compitió Puerto Rico por mucho tiempo, porque ya están más cómodos, entonces dice, no estoy echando para adelante, pero mira, eso están creciendo. Sí, están creciendo, pero desde abajo. Y tú lo que estás viendo es la mejoría gradual de ciertos grupos sociales, pero esa gente estaría bien, sea en esos lugares como sean. O sea, siempre han sido los ricos de esos lugares y no hay movilidad social. Puerto Rico es menos pobre, menos rico que Estados Unidos, pero persona a persona vivimos mucho mejor que estos lugares. Lo que pasa es que nosotros nos autotorturamos, Jay. Yo te lo digo porque yo, por ejemplo, voy, esto es el primer mundo. Sí, tú estás en el lugar más rico de la ciudad más rica del lugar. Sí, es como ir a Dorado Beach East. No, si todos viviéramos como si estuviéramos en Dorado Beach, digo, a mí personalmente está no bien, pero en el Ritz-Carlton Reserve es lo que estoy planteando. $2,000 la noche. Claro, pero ¿cuánto? Por ejemplo, tú vas a un Four Seasons en Estados Unidos, allí. Tú vas a un Four Seasons en Estados Unidos, son $4,000 la noche. Tú vas a uno en Bogotá y son 400. O sea, sí. Nosotros no tenemos concepto y entonces nos empezamos a comparar negativamente y pensamos que estamos bien mal. Oye, Puerto Rico cuando quebró, tú y yo tenemos un pana que nos decía, yo recuerdo esa conversación hace 10, 12 años, que iban a embargarnos el centro médico, que esto se iba a acabar, que las luces no iban a prender, que el mundo se iba a acabar. Y en efecto, había una gran posibilidad de que eso ocurriera, pero no pasó. Quizás para para la cosa discursiva, quizás hacía falta, Jay, que eso pasara. Quizás hacía falta que viéramos las consecuencias de no tener estas cosas, estos beneficios. Claro, para mí parte de lo que ha sido el problema y por lo cual digo, mira, que Donald Trump nombre a Vlad Drácula a la Junta, es porque nosotros tenemos que aprender, o sea, porque nosotros elegimos varias veces a gente que decía que se podía pagar toda la deuda. Bueno, pues vamos entonces nosotros a aceptar. Ok, no hacía falta promesa, porque yo escucho a mis amigos de la izquierda hoy día molestos conmigo, porque yo les recuerdo esto, pero yo les recuerdo, gente, ustedes se oponían a promesa. ¿Y qué significaba no tener una ley de quiebras? Pues el caos y a Dios que reparta suerte. Pues está chévere, pues vamos a meter mano. O sea, porque la verdad es que uno escucha estos discursos y siempre como en el abstracto jurídico, como en el abstracto ideológico mental, suenan tan bonitos, suenan tan preciosos. Pues vámonos por ahí. Esa es la posición. Y eso es bello. Igual que... Eso es que tú lo que tú estás diciendo viola en la resolución 1334 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y por lo tanto no tiene validez porque ese es el problema. Son maravillosos buscando excusas y argumentos legales y qué sé yo, pero cuando vamos al tema práctico de cómo es que se mueven las cosas y cómo se resuelven los problemas, se trancan, Jay, porque es que es una ilusión que es lo que dice en inglés un cope. No estoy contento con mi vida, yo no estoy a cargo de las cosas por alguna razón. Y entonces nunca han pensado, si Puerto Rico fuera un lugar independiente, ¿qué te hace pensar que no sería una dictadura donde Tomás Rivera Chats sea el dictador? Yo al revés. Él gana votos, él gana con votos, es el más votos que saca. Pues ¿por qué no ganaría él y se convertiría en un dictador? Tiene la policía de su lado. Entonces, al revés, si algo está pasando es que estamos dispuestos a renunciar a la libertad por la seguridad, diciendo a todos los alcaldes, cierra temprano, nos vamos, chacho, toque de queda para todo el mundo para evitar la criminalidad. O sea, nosotros sí algo hemos demostrado, es que somos bastante ávidos para la dictadura. La persona que más cita a la izquierda para decirle corrupto a todo el mundo es la Fiscalía Federal.